Hola, bienvenidos a Pintura al Aire, el espacio donde exploraremos el fascinante mundo del muralismo, la pintura en gran formato, la ilustración, graffiti, etc. Para esto tenemos grandes invitados que nos platicarán de su misma experiencia, todo este mundo en el que vamos a estar descubriendo cómo funciona, y para esto tenemos hoy de invitado a Óscar Sandoval, mejor conocido como Óscar Axo. Óscar, bienvenido a Pintura al Aire, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leo, por invitarme. Hola a todos. Pues estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y platicar un poco de mi experiencia. Gracias, Óscar. Pues vámonos directo con las preguntas. Me encantaría que nos platicaras a toda la audiencia un poco acerca de ti, de tu persona. ¿Cuáles fueron como tus primeros pasos en el mundo del muralismo? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Tus orígenes? Platícanos un poco. Bueno, mis orígenes están en Oaxaca. Mi familia es de la Mixteca Alta, que le di un lugar que se llama San Esteban Atatlauca, en Tlaxiaco. Los venimos ya aquí, ya estando yo pues adolescente aquí en Ciudad de México, y a hacer como, pues ya sabes, la migración, buscar como nuevas maneras de vida. Y fue aquí donde empecé como a conocer un poco lo que es el arte, porque la verdad yo, o sea, sí conocía la cuestión de la artesanía, que siempre me maravillaba, ¿no? Por ejemplo, estas máscaras de los carnavales que habían en las festividades, ¿no? Por ejemplo, pues siempre me llamaban la atención, pero en su momento no había como suficiente como aliciente para saber que en un futuro iban a llevarme tanto la atención. Y fue aquí en Ciudad de México donde, fíjate que aquí estudié en la UNAM, en la Prepa 8, y según yo iba a ser doctor, según. Estudié la carrera, en la rama de, ¿cómo se llamaba en ese entonces? Creo que algo así como ciencias médicas y de la salud o algo así. Pero fue algo muy raro porque, o sea, siempre me ha gustado dibujar en el aspecto de que como soy muy nervioso, como que siempre me relajaba al momento de dibujar, y era el típico joven que dibujaba mientras que estaba en las clases y me divertía, o si me aburría, no me tensaba, pues estaba dibujando, ¿no? Pero fue en un cierto momento de terminar, casi de escoger la carrera, que ya había escogido medicina, que dije, ay no, creo que lo mío creo que es las artes, pero yo no sabía realmente qué era lo que me llamaba por dentro, hasta que un día revisé un libro de anatomía de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Y para mí fue como un parteaguas, porque siempre me gustó mucho la ciencia en general y como las estructuras anatómicas y como toda esa complejidad que hay en el cuerpo humano. Pero hasta que vi como las obras de ellos, me di cuenta que realmente lo que me impactaba era como las capacidades poéticas del cuerpo humano. O sea, como que esa parte de cómo hacer que el cuerpo humano tuviera significados, tuviera como entraban bajo una composición bidimensional, y todas esas cuestiones a mí me asombraron, y fue en ese instante que dije, no, me voy a cambiar de carrera. Fue algo muy loco porque, ¿no? Inclusive una maestra me estaba apoyando bastante en esa época, y para entrar a medicina. Sí, cuando le dije, estoy así como, hiciste perder todo un año de mi vida. ¿Cómo que te vas a área 4? Sí, ¿cómo que vas a humanidad? Y dije, me preguntó, ¿para qué vas a ir? No, pues a diseño y artes. Y ya, no, pues, porque nunca me había visto dibujar, de hecho. Entonces, y ya fue cuando empecé como esta onda de... primero quería hacer diseño, como todos, así como dije, me da miedo ir a artes visuales, porque dije, a ver, ¿de qué voy a vivir, no? Entonces, pero al final, fíjate, me tocó una buena secretaria, que le voy a agradecer toda la vida, y la mera hora me cambió a artes visuales, entonces, que no se podía, pero pues lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, pero para esto, pues sí, es que creo que tenía buen promedio en ese entonces por eso yo creo que me vio la cara de, no, pues sí lo voy a ayudar, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces a partir de la universidad para mí fue un cambio total, porque creo que nunca me había puesto a pensar lo que era ser un artista o cómo se veía el arte, porque yo como que era muy esquemático en la manera de aprender, y cuando vi un poco la cuestión de las artes, pues cada quien tenía su metodología y todo lo demás. Entonces, más o menos esos fueron mis inicios. Realmente mis inicios fueron en la carrera de artes visuales. Bueno, antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, debo aceptarlo. Y la verdad me tocó una generación bastante interesante, porque
mis compañeros eran personas con muchas habilidades y también que con mucho idealismo, ¿no? Entonces yo creo que me gustó mucho ese conjunto de visiones, y también los maestros, todavía me tocó a mí, todavía Luis Nishizawa, dándome clases, unos tips ahí de pintura y... Wow. Sí, no, pues las leyendas. No, sí. Y varios maestros ahí yo creo que me tocaron como, yo estuve en la transición, creo yo, en el que el mundo análogo empezó a cambiar al mundo digital y al mundo de las artes más como conceptuales, ¿no? Contemporáneas. Que si bien ya existían en ese entonces en el plan de estudios, yo creo que todavía no había como como recelo de vamos a cambiar totalmente el enfoque, ¿no? Entonces a mí me tocó todavía entender cómo se pintó un poco, cómo se pintaba en la época de la Escuela Nacional de los muralistas mexicanos, por ejemplo. Entender también cómo se dibujaba al desnudo, o sea, yo tengo un maestro que siempre le voy a agradecer toda la vida porque se me hace una persona tanto intelectualmente como una cuestión técnica, como un grande del arte en México, que se llama Aureliano Sánchez. Yo creo que para mí él fue como un aliciente. Conmigo fue siempre muy estricto, no sé si se acuerda de mí, pero se los saludo si algún día ve esto. Pero entre él y otros maestros, otro maestro, Salvador Herrera, que sabía mucho sobre lo que él llamaba la pintura tonal, me ayudó mucho a entender el arte como arte plástico. Entonces yo creo que eso me marcó bastante. Y obviamente las nuevas vertientes que habían como del arte contemporáneo, el arte conceptual y todo este cuestión. Pero fíjate que dejé la carrera después de salir por cuestiones, sí fue un poco difícil para mí el salir al mundo. Yo creo que aquí hay algo muy importante que creo que deben tener un poco las escuelas, no sé si ahora lo tengan, pero sí en mi época no había como como una visión de experiencia que te dijeron, maestro, oye, ¿cómo vas? O sea, si ya salimos de la escuela, ya sabemos técnicas, sabemos teoría, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo hacemos cuando salimos al mundo real, no? Entonces, yo creo que estuve en ese como ese limbo, digamos, de adaptación. O sea, yo pasaba en mi vida un proceso muy difícil en mi familia. Dejé las artes, yo creo, como unos 7 años, 8 años. Uy, aquí fue bastante. Sí, no, de hecho, casi no. Yo casi no lo hacía, pero fíjate que hubo, bastantes situaciones que me hicieron acercarme a un segundo renacimiento del deseo de ser artista dentro de mi vida, ¿no? Entonces, entre ellas, pues diferentes fosas personales. Yo trabajé mucho tiempo en la librería Gandhi. Eso me dio mucha experiencia en el aspecto de que en la sucursal en la que estaba, iba muchos intelectuales, iba mucha gente, muchos artistas famosos. O sea, me acuerdo que todavía yo vi ahí a Iñárritu, vi a varios, sí, a Toledo, ¿sabes? Así como que... Sí, ajá. Y también escritores, muchos escritores, ¿no? Pero el punto es que aquí lo interesante que eso me reavivó esta cuestión como de la sensibilidad y las artes, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso fue ese ímpetu y muchas buenas personas que me tocaron en la vida que dije, pues voy a terminar la carrera, ¿no? Pues me faltaba el proceso del servicio social. Y ahí donde yo creo que fue la primera como introducción a lo que llamaríamos como de lo que ahora hago, ¿no? Como arte a gran formato. No sé si llamarlo muralismo, siempre hay como una controversia al respecto. Sí, eso es el podcast. Sí, de hecho, pero a mí me gusta. Yo sí conocí el muralismo tomé arte mural con una maestra en la escuela, pero creo yo que en su momento no le vi como la emoción, fíjate, no sé por qué. Yo creo que andaba yo más en otros rollos más como de artista, de caballete, de tallero. Pero cuando hice el servicio social, lo hice en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Allí todos querían irse a los proyectos de arte prehispánico, porque arte mural prehispánico era como me acuerdo que en esa época mucha gente quería irse a ese tipo de proyectos. Pues no había lugar porque estaba saturado y me dijeron, oye, ¿no te interesaría entrar en un proyecto de investigación que se llama Muralismo Mexicano del siglo XX? Y yo dije, pues bueno, pues está bien. Digo, pues ya me urgía ya terminar el servicio social. Uh-huh. Y es donde entré a este proyecto que en ese entonces dirigía la doctora Ida Rodríguez Pampolini y ayudada por Leticia López Orozco, donde yo como que empecé a introducir a este mundo del muralismo, y la verdad para mí fue una revolución porque todavía me tocó
Era un grupo multidisciplinario donde pues, yo era como el office boy, ¿no? Ayudaba a los investigadores del proyecto y todo. Algunas veces tomaba fotos, a veces pero a mí lo que me llamó mucho la atención trabajar en ese momento es que uno me di cuenta que el arte muralista mexicano para mí yo nunca había visto la complejidad que había en cuanto ideologías, pero también en cuanto proyecto, como se dice, como composición, como investigación plástica. Entonces yo creo que en ese punto a mí me gustó mucho esa experiencia y fue ahí cuando me nació, bueno, y también al estar en el Instituto de Estéticas, debo decirlo también, y ver tantos proyectos sobre el arte en México, yo nunca me había puesto a pensar la riqueza que hay en México de arte en todo ámbito, ¿no? O sea, desde el arte prehispánico, el arte colonial, el arte de la independencia, o sea, todo la grandeza del arte mexicano, no sé, o sea, todo, ¿no? Desde los murales de Bonampak, pasando por los murales de los conventos del siglo XVI, el arte de Tequitqui, José María Velasco, o sea, Saturnino Herrán. Entonces me empecé a dar como un panorama que yo no lo tenía tan claro, y que me hizo como enorgullecerme de esta parte de la mexicanidad, ¿no? O sea, cómo el mexicano a partir del color y la luz empieza a crear su propia concepción de sí mismo, ¿no? Porque yo creo que desde a partir de la independencia siempre la lucha plástica que ha tenido, yo creo, México es entenderse a sí mismo ante el mundo a partir de la pintura, ¿no? Entonces yo creo que eso se me hizo interesantísimo y a mí me llamó mucho la atención, así como, no quiero pintar para seguir las huellas de estos grandes, ¿no? Y mi herramienta, que en ese momento, más bien la visión que me llamó la atención fue la del muralismo mexicano. En ese entonces yo tenía un amigo en Gandhi que él era grafitero, él hacía grafiti. Yo la verdad, pues sabía, obviamente, pues ya estaba con bastantes años ya el medio del grafiti, pero yo nunca había tenido no lo había visto con tanto detenimiento. Y ya para entonces él me comentaba, oye, pues estaría bien hacer un colectivo de arte, ¿no? O sea, como de... Okay. Dije, ¿cómo colectivo? ¿Qué es un colectivo? Dice, no, pues hay que hacer como un grupito de artistas de aquí, como de compas, ¿no? Para hacer por rayar las calles, porque en ese momento había como no sé cómo decirlo, de esta escuela de arte urbano, digamos, no sé si grafitis literalmente, pero sí, por ejemplo, estaba Smith, Seger, Saner, o sea, el Six, o sea, bastante gente que tiene una gráfica que a mí se me hacía como un boom, ¿no? Porque aparte que ya tenía como el preámbulo de los muralistas mexicanos, el ver que había artistas que que actualmente estaban produciendo y hacían cosas que se me hacían sumamente originales y que yo creo que tenían una gran fuerza visual, dije, órale, no, pues yo quiero entrarle, ¿no? Entonces con él fue que se llama Andrés Arturo, que en paz descanse, pero con él empezamos una idea que era el colectivo Axolotl. Pues, pues más que nada veníamos como con la idea de que el ajolote fuera la insignia de lo que queríamos hacer como gráfica, ¿no? Así como pues, representar un poco lo que es la Ciudad de México, un poco como esta onda de pues lo que se estaba haciendo, cómo se pensaba la juventud, ¿no? Entonces cuando se formó el colectivo Axolotl, yo lo formé con Andrés y conmigo. Ya luego entró un amigo que es arquitecto, que se llama Eduardo Ríos, y al final nuestro compañero Julio César Ramírez. Ya después en la historia del colectivo pues pasaron bastantes gentes, ¿no? Y bueno, pues eso fueron como los inicios, fíjate. Bueno, no sé, me alargué bastante, pero sí. Es un pequeño resumen de todos estos inicios. Increíble. De hecho, pues bueno, tú sabes que también ya tuvimos aquí a Yulaya, Julio. Ajá. Y pues bueno, es también importante e interesante saber cómo son los inicios de los proyectos. Y pues bueno, te tocó con los que empezaron todos los movimientos pues sí, o sea, el arte urbano, los neomexicanismos. Sí. Sí, está como complicado poder de desmenuzar qué es lo que hacemos hoy día, si son gráficas, pintura de gran formato, muralismo, está complicado y para eso estamos como explorando a través de entrevistas y de algunos proyectitos teóricos, técnicos, como con lo que estábamos abordando con Yulay en la parte histórica. Pero sí, ¿no? La verdad es que te agradecemos muchísimo que nos platiques todo lo que tú quieras, lo que consideres que es importante para poder entender tanto el mundo del muralismo y obviamente como de tu obra. Bueno, cabe mencionar también que Oscar pues es uno de los artistas muralistas de gran formato más importantes de México y pues, tenemos el orgullo de tenerlo aquí y de, pues si nos permite, decir que somos buenos amigos y que pues nos va a presentar acá todo el trasfondo de lo que tiene sus proyectos.
Si quieres, pues seguimos ahondando acerca de tu obra. En sí, hablando ya de tus composiciones, de tus colores, ¿de qué trataría tu obra, si lo podemos entender en tus propias palabras? ¿Cuál es como la temática propia de lo que quieres transmitir en tus murales? Pues yo creo, bueno, es que más bien fue una evolución de entenderme, porque realmente al momento de crear murales, estuve en un momento de mi vida en el que creo que fue un cambio un cambio muy fuerte, más bien, perdón, porque a mí la pintura mural como que me ayudó a poder a salirme de mí mismo. A mí lo que me gustó mucho al principio, un poco para poner en contexto como todo lo demás, lo que tiene que ver mi obra, es que yo tenía como una visión más como de un artista que vivía pues se pensaba a sí mismo como en su taller, en el caballete, ¿no? Entonces, pero al momento en el que empecé la cuestión del arte en gran formato, a mí en ese momento había muchos festivales, más creo que ahora. O sea, por ejemplo, había, pues sí, varios lugares, ¿no? O sea, varios proyectos. Por ejemplo, un proyecto que a mí me llamó en su momento fue una vez que fui al Colectivo Tomate a un proyecto en Copolla, en Chiapas, que realmente ese proyecto fue interesante porque creo que ahí me hice amigos que hasta ahorita sigo teniendo, y eso fue creo que en 2017, 16, no, algo así más o menos. Y lo que te decía, que al momento de entender el arte como de salirse de sí mismo a ir a una comunidad, por ejemplo, es también como entendí el arte como un diálogo, o sea, porque no solamente es que uno tenga sus ideas, su fantasía, su manera de pensar, ¿no? Sino también esa manera tiene que dialogar con la circunstancia histórica, comunitaria en la que se encuentra, ¿no? Entonces, eso a mí me abrió una panorama muy importante, porque en esos momentos pues yo iba a comunidades así pequeñas, ¿no? A pintar, y eso me empoderaba, pero también me hacía entender, oye, pero pues yo también pertenecía a una comunidad, o a lo mejor ya no tan, ya más en mi niñez, juventud, pero me llevó a esto a repensar y decir, pues realmente todas las cosas que he estado pintando en estas épocas de arte mural representan un poco esos sueños que tenía y esas esperanzas que tenía yo de joven o de niño, así como de en momentos quizás circunstancias un poco difíciles, pensar que las cosas había como un tipo de misticismo, magia que le daba un sentido a la vida más allá, trascendente, más allá del mero hecho del existir, que es un poco difícil, ¿no? Uh-huh. En ciertas comunidades. Entonces, pero también cuenta que también esa misma existencia ritual, esa misma situación como, pues sí, como de los pueblos originarios, también era una belleza propia de México y de muchas culturas, y que también es un lenguaje que debe ser entendido y que debe ser como pues visibilizado, ¿no? Más que nada como para también dentro de estos procesos de identidad del mexicano. Yo creo que también es importante decir que pues también esta parte de la cultura originaria existe, ¿no? Bajo distintos focos, tantas culturas existen, originarias como pues visiones, ¿no? No todas son, cada una tiene su particularidad, su manera de decir lo que es el mundo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esto yo empecé como a crear como estas como visiones personales, estas como yo diría que más o menos mi arte es como un tipo de realismo mágico, quisiera yo pensarlo de esa manera, o sea, como de crear como soy muy intuitivo, como que a mí siempre al momento de crear algo es como entenderme quién es, como que hay algo en el universo que mi idea del artista es la siguiente, quizás un poco para entenderla, o sea, como más que el hecho de como que ciertas circunstancias te dan para entender que tú estás en un lugar por algo y que tú tienes que ser la voz de ese, no sé cómo decirlo, como una voz de unas circunstancias que tienen que hacerse voz, ¿no? O hacerse visibles, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, tomando un ejemplo, después de los temblores de 2017 me invitaron a un proyecto que se llamaba Una mano para Oaxaca. Y hasta entonces yo nunca había hecho retratos así a gran formato, pero yo siempre había hecho como personajes más como que tienen que ver con el folclore, o sea, con el baile, la danza, las máscaras y todo eso, y que tiene que ver más con cuestiones como una gráfica quizás un poco más al anime, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en ese momento, fíjate que
por las circunstancias o por sí dramáticas de la situación, o sea, me tocó pintar en Ixtaltepec, que en ese momento creo fue donde fue el epicentro del temblor, bueno, cerca de, bueno, donde más bien, donde hubo más daños dentro del Istmo. Uh-huh. Y ver toda esa circunstancia a mí como que dije, no, pues tengo que, mi papel como artista es como, pues con mi arte poder dar un poco pues de algo de esperanza dentro de esas circunstancias, ¿no? Y me tocó a mí una experiencia en este proyecto de que querían representar, por ejemplo, esos quehaceres o esos oficios que se perdieron con el temblor. Por ejemplo, estaban los panaderos, porque pues, con los temblores, pues todas los hornos de pan pues, se rompieron, ¿no? O, bueno, más bien se destruyeron. Uh-huh. Igual las totoperas, pues tenían, yo no desconocía este tipo de, pues sí, como un tipo de tlayuda, como un tipo de tortilla con hoyitos, ¿no? Que se ponen en unas ollas, se pegan en las orillas de las ollas y se calientan, ¿no? Al humo. Entonces, pero entonces ahí donde me preguntaba, oye, pues tú puedes pintar un retrato, porque queremos hacerle como un homenaje tanto a una totopera, o sea, que es una de las más, se llama Naercita, y queremos hacerle como un homenaje a él y a su hijo, que es alfarero, pero ya sabemos que lo tuyo es como que hagas acá personajes, y dije, pues va, y como en esa época yo la verdad empecé a ver que en esa zona había una escuela muy grande, por ejemplo, el colectivo Chiquitraca o así, bastante gente que yo creo que hacían una de las escuelas más importantes de ¿cómo se podrá decir? Como de retrato a gran formato, o sea, como, uh-huh. O retrato graffiti, mural, o no sé cómo se pueda decir. Yo creo que ahí nació la gran parte de los que conocí en México, pues venía de esa zona del Istmo en esa época. Entonces, pues dije, pues yo creo que por eso me lo pidieron, porque más que nada por los ejemplos visuales que veían ahí dentro de su comunidad. Y fíjate que eso a mí me llamó la atención, más bien como que me llevó a retomar, por ejemplo, el realismo que hace mucho no tomaba, ¿no? Entonces, y el ejemplo va a esto, ¿no? O sea, las circunstancias fueron tal que me fueron llevando a tal lenguaje corresponde como esta situación, ¿no? O sea, y entonces y salió yo creo una de las composiciones como más entrañables que he tenido, porque pues hicimos mucha conexión con la comunidad, me quedé ahí como 20 días, o sea, me la pasé súper chido, la gente es muy linda y todo lo demás. Entonces, yo creo que son esas experiencias que van conformando la composición, no solamente como lo que uno decida como artista o como una visión personal, sino también las circunstancias que lo tienen alrededor. Sí, mencionamos constantemente en las entrevistas que pues, bueno, el muralismo se entiende como un contexto totalmente social, uh-huh. Que a diferencia de los tipos de artes que, como mencionamos, son de caballete, uh-huh. De estudio, pues esto te obliga a salir, ¿no? Y convivir con las personas que están día a día alrededor de tu muro, que pues tú, aunque vayas nada más 5 o 3 días a pintar o 20, uh-huh. Pues bueno, es su día a día, ¿no? Entonces, pues es un contexto en donde te desligas de tú como artista para pues entregarte a las comunidades, ¿no? Y bueno, la pregunta va también ondando en esos círculos. En tus gráficas, en tus iconografías, ¿cuál es como tu recurrente? Mencionabas que era un poco las ensoñaciones, un poco el tema de la esperanza de estas comunidades del mundo. Uh-huh. ¿Qué es lo que generalmente retratas? Vemos en tus murales que bueno, generalmente o hay niños o gente que tiene alguna distintivo de la ropa típica del lugar y acompañado a veces de plantas, algunas veces animales. ¿Qué significarían para ti cada vez que los trabajas? Pues mira, pues aquí hay varias cosas. Bueno, yo creo que voy como de lo general a lo particular. Yo creo que en mi arte yo podría, hace mucho tiempo, cuando estaba en inter de retomar las artes, yo sufrí como un momento muy fuerte de depresión y en cierta manera sentí lo que se siente un poco lo que es el peso de la vida del hombre contemporáneo, ¿no? De repente todo era pesado, era así, ¿no? Levantarse la ciudad y ver el desastre de todos los días, no sé, o sea, toda la cuestión social, ¿no? Entonces, también el sinsentido quizás que también puede haber, de cierta manera, en ciertos momentos de nuestras vidas. Y a mí hay algo que
hay una experiencia que me marcó de por vida. Conocí a un artista iraní que se llama Nasser Palangi. Lo conocí en el proyecto que te decía de estéticas. Le invitaron a San Ildefonso a hacer un taller y a exponer, ¿no? Y para esto él en el taller le dijo a la que era antes mi coordinadora, le dijo, oye, quiero que participe Oscar. Pero estuvo muy chistoso porque yo nunca había dibujado ni hecho ni un grafismo ahí en el proyecto Muralismo. O sea, siempre ahí fui más como investigador, nunca estuve como 3 años ahí en lo de mi tesis, lo que tardó mi tesis. Otra historia larguísima. Pero bueno, el punto es que y me sorprendió la mirada que tenía este hombre, o sea, como la visión de ver detrás de lo que hay detrás del alma de la persona, ¿no? Entonces, y él ya que terminamos el taller, me dijo, oye, pues quiero hablar contigo, ¿no? Y yo me acuerdo totalmente porque fuimos a una parte donde está esta parte del mural de Orozco, en San Ildefonso, donde por ahí lo sentamos y me acuerdo que me decía en inglés, espero que me puedas entender bien, pero quiero que me entiendas. Y me decía, palabras más, palabras menos, algo así como, es que pues Dios dejó una luz de él en los artistas, ¿no? Y tú tienes esa luz, dice, pero esa luz tú la tienes que compartir y no te la puedes quedar tú, porque si te la quedas tú vas a ser muy egoísta, porque esa luz es la luz que tiene pensado Dios para tu tiempo, para dárselo a las personas. Entonces, sí, como quisiera que entendieras que es tu obligación que lo saques y eso te va a hacer sentir bien, mejor, ¿no? Entonces, más bien que sentir mejor, como que él veía como el arte como una sublimación de la existencia, ¿no? Entonces yo me quedé como pensando en ese concepto y a lo que iba es esta parte de yo entender el arte como ese quitar los pesos, o sea, de ese peso que yo tenía antes de volver al arte, decir, no, como que yo quiero que, por ejemplo, que alguien que vea mi arte, a lo mejor no es que yo quiera hacer la revolución teórico plástica, no, pero lo que yo quisiera, de la manera más humilde, que cualquier persona que vea mis murales diga, lo vean, tanto, no sé si la belleza o por la concepción puedan sentirse como un poco para quitarse esos pesos, porque yo creo que un poco con lo que dice Dostoyevsky, que un poco que la belleza salvará al hombre, y quizás algo muy demasiado sin forma, ¿no? Pero a mí me gustaría, y yo creo que a eso voy, digamos, dentro de lo que yo hago, que la belleza por sí misma vaya mostrándonos y quitando ese peso y mostrándolo como la belleza que hay dentro del mundo que lo circunda, ¿no? Y también dentro del mismo hombre, a pesar de los claroscuros, ¿no? Y por eso, en cierta manera, tengo esa simbología como que habitualmente lo uso, ya no quise usarlo tanto, pero esa cuestión del flotar, ¿no? Es como esta onda, como es un leitmotiv en mi obra, es como, como el salirse de esa, pues sí, de esa pesadez que se tiene el mundo por sí, per se, pero yo creo que en el arte pues puedo darme esa licencia de decir, por lo menos en mi arte sí puede ser que sea diferente, ¿no? Ajá. Bueno, y aunado a eso, pues está esta onda, como yo creo que lo uno mucho con esta parte del misticismo de las culturas originarias, ¿no? Porque yo creo que también, recordando como toda mi infancia y como esta unión, pues más bien esta manera de entenderse, no lejanos, sino parte de, ¿no? Por ejemplo, el de pedir permiso al momento de entrar al cerro, o sea, de ofrendar cuando uno va a empezar a cultivar, o sea, ese contexto de que la naturaleza también es hay fuerzas que tienen que ver con el mundo pues real, pues a mí pues también me llamó la atención y también en cierta manera yo creo que es la parte que nos falta un poco recuperar esta espiritualidad, ¿no? O sea, en un mundo demasiado tecnológico, como entendernos como también como esta parte del espíritu. Y yo creo que también por eso mi obra se basa mucho en esa visión de los pueblos originarios. Bueno, y en los lugares donde yo voy, por eso me gusta mucho, últimamente pues la vida me ha llevado a proyectos a pueblos originarios y más que nada en Oaxaca, y es esa parte como entender, escucharlos, entender cómo ven el mundo y poder reflejar esas situaciones, a mí pues se me hace como un honor, ¿no? Y obviamente dentro de ese contexto pues está toda esta cuestión, por ejemplo, la indumentaria, ¿no? O sea, que tiene su simbología, sus códigos concretos que también reflejan ese mundo, ¿no? Que a mí me encanta, o sea, realmente como obra de arte por sí misma el arte textil en México es increíble. Yo creo que es
dentro del campo de del mundial, yo creo que es un referente totalmente. Entonces yo creo que pues muchas cosas así como que voy conjuntándolo para crear un poco lo que puede ser como el diálogo con mi obra, ¿no? Más bien con los conceptos de la obra mural. Uh-huh. Perfecto. Sí, ¿no? Los invitamos a que busquen su obra para que sepan toda la iconografía gráfica la gráfica de la que estamos hablando, porque son pinturas increíbles que, pues, bueno, como bien mencionas, cuando las vemos sí nos transmiten muchas partes emotivas, muchas partes de entendimiento de las culturas. Entonces los invitamos a que vean estas piezas. Y justo hablando de obras, ¿hay alguna de todas las que has realizado, las poquitas obras que has hecho, sí. alguna que te haya gustado bastante por alguna situación, algún contexto, las personas que estaban ahí alrededor, o que visualmente dices que me encantó haber hecho esta pieza, alguna que te acuerdas que esta es como de las consentidas? Hay una, híjoles, tengo varias, pero bueno, esta me gustó por el contexto. Bueno, más que nada, pues hace un tiempo hay una plataforma que se llama Street Art Cities. Entonces, íbamos a preguntar sí, eso. Sí, pero ese mural con el que fue dominado está muy chistoso porque más que por el mural mismo, más bien por las situaciones que pasaron, ¿no? O sea, porque era muy chistoso porque me llamaron ya había ido a un lugar que se llama Street Art City, que está en Francia, cerca de Moulins, se llama el pueblo. Está en el mero centro de Francia. Entonces, el punto que cuando me hablaron para hacer un mural en 2017, había un proyecto que se llama Hotel 143, 183, algo así, si no mal me recuerdo. Entonces, ahí hice un mural y todo lo demás. Pero estuvo muy chistoso porque regularmente para que pintes en gran formato en ese lugar pues está como un poco más yo no me imaginaba que me llamarían después para hacerlo y me llamaron, entonces yo me siento como muy agradecido por ello, pero ellos habían visto mi proceso y la verdad soy súper lento y súper detallado, entonces dije, la neta pues lo mío es como para hacerlo todo en pequeño formato o mediano formato, ¿no? Entonces cuando me llamaron les dije, pues sí, pues voy a tratar de ver cómo lo hago para economizar y tardarme, no sé, un mes, 20 días, ¿no? Oye. Y me dijeron, no te llamamos para Una eso. semana. No, dice, queremos que tú hagas lo que tú dijiste en un cuartito, o sea, suponte un muro de ese tamaño, o sea, ajá, en ese mismo detalle, en un muro de 16 metros. O sea, no importa cuánto te tardes, no importa. Y yo así como, ¿seguros están seguros de lo que están pidiendo? No. Sí, no, no, así literal, así que así me dijeron los directores, así como, pues aquí te la puedes vivir, ¿no? Y estuvo muy chistoso porque yo creo que ese mural pues fue una etapa de mi vida en el que representó mucho para mí, tanto yo creo que llegué a un punto en el que dije esta cuestión de entenderme como artista mural, creo que aquí llegó a un punto importante y debo pues repensarme, ¿no? O sea, llegué a donde quería en cierto momento, en cierto punto, y quiero repensarme de una manera distinta. Pero también yo creo que fue importante porque sí tuvo un momento de mi historia que fue parteaguas, ¿no? Entonces yo creo que ese mural a mí me gustó bastante y yo creo que todo el alma o todo lo que pasó ahí pues se refleja porque pues ha tenido bastantes movimiento ese mural, ¿no? O sea, esta nominación del Street Art Cities para estar en el top 10 pues todo muy chido, la neta. Sí, pues ya pues ahí un amigo ahí me ayudó a hacer un video, Eduardo Alegre. Entonces y con él pues ya se pudo hacer como se hizo viral esta situación, ¿no? Entonces y pues sí, pues llegué al 9º lugar. Hubiera estado mejor estar un poco más adelante, pero bueno, la verdad por hacer la primera, la verdad no me esperaba ni la nominación, yo la verdad no iba a ser como, pues la verdad esto ya a mí se me hacía un poco, no sé, o sea, es que me hacía demasiado reduccionista decir, pues el mejor mural del año mundial, ¿no? Dije, no, pues es que hay bastantes murales que hacen en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues entré en esta situación y la verdad estaba muy emocionado porque había artistas de todo el mundo que yo admiraba mucho. Entonces dije, no, pues está padre, ¿no? O sea, sí.
pues voy a tomarme esta oportunidad y pues y se dio, ¿no? Entonces esto, yo creo que ese mural me gustó mucho por esa historia, por esa, Sí. lo que conllevó. Bueno, hay que mencionar justo Street Art Cities, es una de las plataformas de arte urbano, muralismo y pintura en gran formato más importantes del mundo actualmente. Y pues sí, es de presumirlo, de mencionarlo, que bueno, Oscar quedó en el 9º lugar a nivel mundial en este año, fue el año pasado, Sí, en 2024. Y pues toda la situación que es alrededor, es también el apoyo las personas que te conocemos, amigos, gente que de a pie que vio el proyecto dando scroll al Instagram, ¿no? Y vimos el video y todo, pues es el apoyo, ¿no? Y que vemos en tu trabajo, y pues que queríamos estar como orgullosos de que llegara alguien de nuestra nación a niveles tan altos. Entonces, el contexto es que justamente pues está a nivel global en el top 10, ¿no? Uh-huh. Sí, el contexto, todo lo que sucede alrededor está increíble. Para que también, antes de que vayan a verlo a redes, ¿qué significaba todo este proyecto? ¿Qué es lo que tenía? ¿Eran 2 mujeres? Pláticas como la gráfica de lo que pues mira. Ahí. Pues mira, básicamente, bueno, primero cuando me hablaron, por eso me gustó mucho el proyecto, cuando me hablaron para hacer este proyecto, yo les pregunté, oye, pues puedo hacer... regularmente en Europa a veces hay unos lugares donde sí te... pues como en cualquier país, ¿no? O cualquier lugar, pues tú reflejas lo local, ¿no? Dije, pues si quieren hablar algo sobre... Pues sí, más con personas de Francia, ¿no? O alguna temática en particular, ¿no? O sea, no sé, la migración o alguna cosa así, ¿no? Pero me dijeron, no, la verdad que queremos contigo que tú que reflejes lo que dice tu comunidad, ¿no? Tu pueblo indígena, tu comunidad originaria, ¿no? Entonces, eso nos interesaría porque aquí nunca se ha dado esa apertura, ¿no? Entonces queremos que esa temática pueda ser libre, ¿no? Dentro de tus ideas, ¿no? Y yo en esa época, creo que, como te decía, ese mural como que fue como el preámbulo donde junté bastantes situaciones. O sea, en ese momento estaba yo mucho con esta onda del ciclo, de la vida como un ciclo, ¿no? Porque, pues, en cierta manera como que se había cerrado un ciclo de mi vida, pero también en ese momento habían pasado cosas muy fuertes que entendía que la vida era, pues, un ciclo que pasaba y ciertas cosas se tenían que ir y, pues, hay que dejar ir, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y ese muro lo quería representar como un ciclo cósmico. O sea, y pensé que la mejor manera de entender la vida como ciclo cósmico era la música, porque pues yo alguna vez por ahí pues entendí que en cierta manera los astros en su movimiento, en su andar sobre el cosmos, pues tiene una rítmica, ¿no? Entonces yo creo que esa situación es como el sonido del universo. Entonces yo quería representar el mural como esta onda de la música. Esa fue la primera idea. Y la música como idea del ciclo de la vida humana. Y a partir de ahí, pues, busqué como, pues, 3 personajes, entender la música, bueno, dentro del ambiente dentro más bien del contexto ahí escogí el contexto de Oaxaca, ¿no? Porque, pues, la música en Oaxaca, pues, se vive toda la vida, ¿no? O sea, desde que uno nace hasta que uno muere, o sea, la música está presente, y yo creo que es algo hermoso de nuestro estado, la música, cómo vive dentro de nuestras venas. O sea, ver, por ejemplo, las bandas infantiles, o sea, cómo tocan. No sé, ¿alguna vez viste o oíste algunas en Cuicatlán, por ejemplo, los chavitos, ¿no? Que están... Sí, tienen una formación desde niños, ¿no? Ajá, exactamente, y es así como, pues te emociona, ¿no? Realmente es entender su corazón, el corazón de la gente, el corazón de todas las comunidades. Entonces, obviamente, quise representar eso y para esto, yo siempre tomo las referencias por mí mismo, pero esta vez dije, pues mira, voy a tratar de que este mural tenga como lo mejor de Oaxaca, no sé, como de que... Y hablé a 3 amigos que eran fotógrafos, que siempre hay como que han tenido como una experiencia muy, pues, de mucho tiempo de explorar las comunidades, los festejos, o sea, como un trabajo visual y antropológico. Entonces hablé a tres amigos fotógrafos, Iris López,
a Isben Salverón y es que se me olvida el nombre, García, es algo así, García. Pero bueno, entonces ellos tienen estas visiones, por ejemplo, Iris López tenía mucha, su último trabajo fue sobre cuestiones de las tradiciones de la costa, ¿no? Del grupo afrodescendiente de la costa, ¿no? Por ejemplo, ella era de Tlaxiaco, entonces ella tiene bastantes visiones sobre, pues, la comunidad, ¿no? New Savvy. Isben Salverón pues siempre se la pasa pues haciendo como un trabajo de en las comunidades, pues las tradiciones, los vestuarios, digo, el arte textil, las danzas. Entonces ha ido por, pues no sé, casi toda Oaxaca a tomar fotos, ¿no? Entonces y el maestro, es que no recuerdo el nombre del maestro, pues se me olvidó ahorita, perdón, el maestro. El maestro, él es, fíjate, él es interesante, está como, se me fue el nombre. Pero bueno, el maestro, él es maestro en California. Él tiene familia de Oaxaca, creo, si mal recuerdo, pero nació en California. Y él ha venido a México a hacer trabajos de tipo, pues, antropológico aquí en la Sierra Tarahumara. Ha ido también en Oaxaca, en Guerrero. Le gusta mucho esta onda de los tecuanes, ¿no? Ha ido a Puebla, a Catlán de Osorio, a Guerrero, ¿no? De acá es súper común. Creo que ahí donde hay más, pues más de ese tipo de representaciones rituales, ¿no? Y también la Mixteca. Y bueno, fueron esos tres autores que me ayudaron como para darles forma a este ciclo musical pictórico que es como la música dentro del ambiente oaxaqueño. Entonces, pues representan como las tres edades del hombre, ¿no? Desde que uno nace, bueno, la mujer que está con su traje de luto que representa esta parte como final, hasta la parte de arriba el niño como representando como esta figura de las nuevas generaciones que vienen hacia el futuro, ¿no? Y ese futuro es un sol mixteco que está en el Códice Vindobonensis, como ese sol de, pues, la esperanza de recobrar y de valorizar su propia historia y seguir dejando que forme parte de su historia y también siguiendo esas mismas notas, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Entonces, pues básicamente es esa la idea y yo creo que la gente estuvo muy bien porque la gente en Francia, hubo mucha gente que conectó con el mural sin siquiera saber como todo el contexto en particular. Sí. O sea, no tenía que decirle, por ejemplo, que la luna representaba una estela que se encontró en Tlaxiaco, ¿no? Que representaba este símbolo del conejo en la luna, ¿no? Y toda esta historia, ¿no? Sino ellos lo entendían y yo creo como esa situación les causaba mucha conmoción el ver al niño tocando, ¿no? Y a la figura central, ¿no? Que es como que representaba, bueno, es la foto de la diosa Senteotl, no me acuerdo de qué año, pero sí, pero a mí me gustó mucho esa representación en particular porque era una representación que tenía como esta onda como muchos atributos de la madre tierra, ¿no? Entonces yo creo que era muy importante, ¿no? Para pues el concepto de todo el mural, ¿no? Lo conectaron de inmediato. Ajá. Sí, eso es una experiencia bastante gratificante, agradable. Bueno, sabemos que también en este medio, pues muchas de las experiencias que tenemos justo para ir como buscando nuevos espacios de lugar, o a veces las mismas comunidades en las que estamos trabajando nos adoptan y esas son como familiaridades y amistades muy bonitas que vamos generando. Pero a veces está el otro lado, ¿no? Donde tenemos complicaciones o situaciones desagradables. ¿Para ti te ha tocado en algún momento vivir alguna situación así desafiante, difícil, o alguna situación desagradable que, si quieren, sin mencionar nombre, algo que pues bueno, también las situaciones así nos dan experiencia para decir, bueno, la próxima vez no me pasa, o voy a ser más cuidadoso en esto? ¿Te ha pasado algo, pues, de alguna naturaleza, pues, complicada en tu carrera? Pues a ver, déjame pensarlo. No es, bueno, así de complicada.
Quizás solamente es desagradable, híjoles. No, no sé. Más en el ámbito laboral, pero eso no tiene nada que ver con las comunidades. Bueno, quizás una vez en un pueblo, no te voy a decir dónde ni qué estado, pero sí me tocó una vez un gestor cultural que invitó hace añísimos, yo creo que fue 2018. Decía que era un festival, dice, te invito aquí a un festival para que vengas y que no sé qué. Y dije, perfecto. Bueno, el punto es que al final era una cuestión que tenía un business con una universidad. Y me trató como esclavo todo ese tiempo y me trató, hijo, así como... No, entonces me di cuenta que se había ganado un buen de varo pero a mí me traía así bien mal y aparte el clima ahí estaba muy cabrón, llovía todo el tiempo, era súper frío y yo me enfermé y no estaba así como... Y aparte él, suponte que igual uno entiende, ¿no? Que como gestor pues tienen que tener también esa parte, ¿no? de ganancia. Pero yo creo que lo que él tenía que una actitud mala contra la vida. Es decir, era una persona demasiado altiva, demasiado... Sí, o sea, imagínate, me invitaba a como algún concepto de festival, de repente, pues decía, era más bien pintar el mural principal de una escuela, ¿no? Por decirlo de una manera, sin dar más datos, pero al final así que me ponía gente, no, pues que se ponga a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Y así como, dije, ¿en qué momento eso te terminó en esto, no? Entonces ya no podía salir en cierto momento, dije, no, pues ya me salté, pues ya no, pero sí era una persona muy, muy difícil y sí, yo creo que, pues sí, y el contexto era muy tóxico al final porque inclusive la señora casera con la que estaba así, no, le tenía un miedo, así, no, es que no, y así, ¿no? O sea, pero bueno, entonces yo ese momento sí la sufrí, o sea, sí fue algo así como... Ahí donde me quedé con la conciencia de, a ver, cuando voy a tener que ir a un proyecto, tengo que enterarme con quién voy, claro, cuál es el concepto original del lugar, o sea, y platicar y ser... ante todo, pues marcar mis límites también, o sea, también ahí sí tenía que aprender, ahí lo aprendí, o sea, decir, oye, ok, sí voy bajo estas situaciones, o sea... Más que nada también para uno sentirse cómodo y poder desarrollar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y si no podemos congeniar en visiones y en diálogo, pues no importa, o sea, pues mucha suerte y pues, encuentres otro artista que te pueda ayudar, ¿no? Yo creo que esa experiencia me ayudó en eso, o sea, como que marcar mis límites y también enterarme bien de cómo van los proyectos, o sea, como preguntar como los pormenores y todo lo demás para evitarme este tipo de situaciones, porque también bueno, no sé, lo pensé en este lugar, pero a lo mejor no era así este lugar no era un lugar tranquilo, pero sí tenía sus cosas, pero también es bueno saber en qué contextos vamos, ¿no? Porque por ejemplo aquí era un lugar en un estado que no conocía, nunca había ido, entonces pues sí es interesante, es bueno saber entender, bueno, más bien es saber a dónde vamos a ir, cómo está la situación y pues también por nuestra seguridad y todo lo demás, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que son las pocas cosas que me han pasado como así demasiado desagradables en este aspecto. Ajá. Sí, lecciones de vida. Sí, lecciones, no, sí, es todo muy fuerte. Bueno, sí. Y hablando de los procesos de vivir del arte, ¿cómo ha sido para ti el de alguna manera, pues venderte? Vivimos de esto, somos creadores y pues tenemos que de alguna forma capitalizarlo para poder seguir creando, ¿no? ¿Cómo haces tú para vender tus proyectos tanto muralísticos como tu obra gráfica? ¿Cómo ha sido para ti tu proceso de vivir de esto como artista al 100%? No sé, es que no sé si tengo una fórmula realmente, es que soy un desorden, pero lo que sí es que, fíjate que yo soy una persona que en cuanto al arte no me gusta estar como quieto, o sea, como que siempre pues tengo esta idea de estar produciendo y yo creo que lo que me ha ayudado mucho a diversificar, o sea, por ejemplo, en un momento que no tenga, por ejemplo, murales, me pongo a producir obra gráfica o obra de caballete, o sea, que nunca deje de estar produciendo, esa siempre ha sido como mi máxima. Obviamente también, por ejemplo, entrar también en rubros que quizás a lo mejor no he entrado, pero me siento con cierta comodidad de hacerlo, por ejemplo, el decorar piezas, por ejemplo, que aquí me han llevado bastante, por ejemplo, los mexicráneos o figuras o figuras en gran formato. También a mí me ha ayudado mucho como a adentrarme en esas situaciones como para entender, no, pues también puedo hacerlo, o sea, no hay tanto problema en ello, o sea, de plano hay otros proyectos que sí son mucho más, que implican más cuestiones de diseño, que sí, la verdad yo siento que no podré yo entrarle tanto, pero sí hay cosas como que digo, pues esto lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y hubo un momento en mi vida que
que sí le decía sí a todo, la verdad, así todo lo que llegaba. Pero sí, no, de repente ya no me daba abasto y era así como, no, hay momentos en que sí, había ciertas fallas que sí, ciertas derrotas que decía, no, pues sí, la cagué y pues tengo que entender que no todo te puedo hacer y que tengo que pues, ser selectivo con hasta donde puedo hacer las cosas, ¿no? Entonces, y ya ahorita básicamente es esta situación de pues escoger bien los proyectos y tener una buena agenda y diversificar. Por ejemplo, ahorita sí la mitad del tiempo produzco obra. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo una gráfica aquí con unos amigos que se llaman Gráfica Venado. Aquí en Ciudad de México. Ajá. Y aprovechando que ando por acá y ya después en Oaxaca, pues ya el otro mes me pongo a hacer murales y así. Entonces, pues, también está padre porque ya de repente como que también me ayuda también, por ejemplo, a hacer gráfica un poco, a dejar un poco esta onda de los murales y hacer otras cosas, por ejemplo, que me ayudan después al momento de hacer murales a experimentar, ¿no? Sí, diversificar. Ajá, exactamente. Ajá. Ahorita, por ejemplo, estuve un mes en Cuicatlán, bueno, más de un mes y 10 días. Sí, ¿no? Te quedaste. Sí, me quedé. No, ya casi soy de Cuicatlán, todo el mundo me conoce ya. Sí. Saludos a toda la pandilla ya. Entonces, y estuvo muy padre. Y no, la neta sí me encantó. O sea, la neta me hubiera gustado. O sea, la cuestión de la zona de la Cañada para mí fue un boom porque pues, hay mucha cultura y la gente es muy amable. Creo que me han recibido es como mi segunda nación oaxaqueña, la nación de la Cañada. Entonces, gente muy linda. Muy linda, sí, muy amable. Entonces, pero también yo creo que también hay momentos hay que como hacer como una retrospectiva o como una introspección y una retrospectiva de lo que hemos hecho hasta entonces. Bueno, yo como artista. Y creo que esos momentos son los momentos en los que estoy un poco en el taller, un poco por ejemplo, en los talleres, ¿no? De haciendo gráfica o así. Yo creo que ahorita estoy en un momento en el que estoy reflexionando sobre mi vida, bastantes aspectos, y eso me ayuda mucho a hacer gráfica o, por ejemplo, caballete, me ayuda mucho como en ese proceso. Y ya cuando de repente ya estoy mejor y en este asunto, pues ya me levanto otra vez y me salgo otra vez porque no puedo dejar de pintar afuera. Siempre me llama, siempre. Totalmente. De viajar y bueno, pues ahí andamos. Sí. Pues mira, ya casi para cerrar, platicamos un poquito también, digo, el espacio, el contexto, el Cuatzi, el estudio en el que estamos, nos estamos haciendo la entrevista, nos ha acogido en el contexto de que estamos hermanados, donde ellos buscan expandir o difundir la música del arte urbano, en el rock, en diferentes expresiones, y pues nosotros en el arte urbano también, en la gráfica, en las pinturas, y pues una parte en la que también tratamos de mezclarnos es a través de la música, justamente. Nosotros como artistas muchas veces tenemos inspiraciones a través de bandas, de música. En tu caso, ¿cuál es como tu música con la que te inspiras para hacer tus proyectos, o algunas canciones o bandas que nos recomendarías de la selección de Oscar Axo? No. Pues, bueno, primero que nada, yo creo que la música, bueno, vale decirlo. Yo creo que la música sin la música mi vida sería un caos. O sea, y por eso hay muchas referencias de la música en mi obra. Sí. Yo creo que la música a mí me da como colores en el alma. Yo creo que entonces un símil como bueno, en mi punto de vista, ¿no? De cómo he vivido la música. Y por eso a mí me gusta mucho esta onda de los instrumentos, de cómo la música forma parte de la vida cotidiana, pero también pues forma parte del alma y del espíritu, ¿no? Y en ese rubro, fíjate que pues yo soy muy, ¿cómo le puedo decir? Un poco ecléctico, ¿cómo se puede decir? Sí, me gusta escuchar de todo, pero cuando estoy pintando es que puedo ser de todo, ¿eh? Puedo ser hasta el más banal, hasta el más, no sé si decirlo de esta manera, pero como más como clavado en ciertas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, y es que también me funciona en qué momentos, porque, por ejemplo, cuando estoy pintando caballete, hubo una época de mi vida, como la carrera, un poco la adolescencia de mi carrera, que me gustaba un poco la música clásica. De hecho, tengo una discografía así, híjoles, ¿no? Como unos 1,000, 2,000 discos así de música clásica, bastante. Órale. A mí me encanta todavía, o sea, me encanta todavía en cierto momento encerrarme ahí en mi cuarto, escuchar unos cuartetos de Brahms o alguna cosa así, para el estilo Debussy o alguna cosa así.
Messiaen, o sea, varias cosas, pero fíjate que esos me gustan más para reflexionar el arte y la vida misma por sí. Pero cuando pinto, la verdad creo que soy de los más banales. O sea, puedo escucharte desde pues rock progresivo, o sea, no sé, o sea, Radiohead, por ejemplo, ¿qué será? No tan progresivo, Travis, o sea, cosas así muy banales, ¿no? ¿Qué escucha Oscar Axel? Sí, no, de todo. Entonces, me gusta mucho la trova latinoamericana, o sea, me gusta. Sí, la verdad, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa me encanta la pureza de su voz y la pureza de su canto, tan la luchadora por de los anhelos más importantes de Latinoamérica. Pero creo que también me gusta mucho ese tipo de arte también, ¿no? O sea, también me gusta obviamente la música tradicional. A mí me encanta, por ejemplo, la música tradicional mexicana, pero por ejemplo los guapangos, ¿no? Los sones tradicionales, ¿no? O sea, obviamente las chilenas mixtecas también me las escucho cuando tengo mi tiempo de ahí pintando también. O sea, digo, es que escucho bastantes cosas a la vez, ¿no? Pero creo que todo eso se aglomera siempre cuando uno está pintando. Entonces, sí, pues sí me gusta de todo. También me gusta pues, hasta el pop, pues, todo, pero sí. Súper. Sí. Pues es también de alguna manera parte de saber qué es lo que escucha el artista y vamos entendiendo también cuáles son sus motivaciones. Y pues bueno, para última, pues mucho de la audiencia también a la que vamos dirigidos, pues si bien son personas que también como nosotros nos dedicamos al arte, a la pintura, al muralismo, al graffiti, etc. Muchas otras personas también que hemos tenido la fortuna que son gente que son gustosas del arte y quieren entenderlo. Y algunos han sido también estudiantes, nació un poco el proyecto a partir de la docencia y de pues en términos educativos. Y hablando de eso, ¿qué consejo le pudieras dar a las personas que quieren entrar a este mundo de la pintura a gran formato, el graffiti, etc.? En el sentido de ir, cómo empezar, en qué partes trabajar más, cómo no rendirse. ¿Cuál sería como tu consejo para estas generaciones que vienen, ¿no? De entender en este mundo del arte, el muralismo, etc.? Pues bueno, yo creo que ante todo, primero, yo creo que las artes en general exigen mucho de nosotros. O sea, yo creo, hubo un momento que cuando estaba en el momento más difícil de esta situación, me decía alguna vez el psicólogo con el que andaba en ese momento haciendo terapia, teniendo terapia, me decía, es que estás viviendo el purgatorio del artista. Yo creo que realmente la vida, cuando algo realmente va a valer la pena, sí te va a poner las pruebas muy difíciles. Y hay momentos en que pues, ya no tenía ni para comer. Todo el mundo me decía, ya, ¿por qué estás haciendo eso? Debiste haber hecho otra cosa. Inclusive hasta la propia familia, ¿no? Pero yo creo que en esos momentos... yo me acuerdo que un momento mi familia, bueno, alguien de mi familia tuvo un accidente muy fuerte y pues ahí fue cuando más los reproches de por qué fui artista, ¿no? Pero en ese momento dije, pues ya escogí esto, o lo tomo por el mango o lo dejo. Y digo, no, pues y uno vive solamente una vez. Y dije, no, pues lo voy a tomar, ¿no? O sea, y voy a hacer las cosas más bellas y más fuertes, lo más profunda que voy a poder hacer. O sea, gritar ante el mundo lo más grande que puedo hacer yo como artista, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero, o sea, como si pues si dentro de tu corazón nace esta pasión y que no puedes vivir sin ella. Yo, por ejemplo, yo creo que si no estuviera creando, si no mis manos estuvieran moviéndose, me volvería loco. Y así pasó un momento de mi vida, ¿no? Entonces, para mí esto es determinante, o sea, esto me sana, me salva cuando tengo problemas en mi vida, ¿no? Cotidiana. Y es necesario y tengo que luchar y hay que ser resilientes, o sea, siempre hay que buscar las maneras, todas las dinámicas, siempre, no hay como fórmulas, porque siempre las dinámicas de cómo se consigue como la cuestión económica en esto siempre van cambiando, ¿no? Pero el punto es que siempre hay que ser resilientes, tratar de ser muy flexibles, más bien de entenderse también de maneras diferentes, ¿no? O sea, y más que nada prepararse mucho y en esa cuestión de la pintura del gran formato, pues nunca pues darse por vencido. Siempre yo me acuerdo cuando estaba empezando esto, o sea, picar piedras, y sí de repente la gente es un poco injusta, o sea, porque pues te ve chavo y dices, píntame gratis esto, no, pinta de barato esto. Pero bueno, pieza por pieza vas ganando experiencia y
yo creo que cada muro te va haciendo crecer como artista, ya para cierto momento, y creo que el muro empodera mucho el alma. O sea, yo creo que, y no me lo podrán decir todos mis colegas, o sea, cuando uno pinta el muro, pues como que expandimos el espíritu, así, cabronamente. Entonces yo creo que eso es muy, muy padre, muy hermoso. Y yo creo que con el simple hecho de ser libres en ese aspecto, luchar por el... Sí, obviamente hay que hacer estrategias, o sea, ver, por ejemplo... Yo lo que sí llamo muchos es como, pues hacer, por ejemplo, una línea gráfica donde querrían experimentar, porque al principio siempre es como que quieres hacer todo a la vez, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es muy bueno enfocarse más que nada en lo gráfico, o sea, que lo que se llama estilo, entre comillas, yo creo que más bien en lo que tú quieres, cuál es tu voz personal, entenderte tú qué quieres saber, porque yo creo que, bueno, el espíritu, el alma sabe lo que uno quiere hacer antes de que uno agarre el pincel. Entonces yo creo, entonces más bien ponerse a pensar qué quieres decir. O sea, hay todo tipo de almas, ¿no? Aquí quiere decir hablar contra las injusticias, ¿no? A que hablen, ¿no? O aquellas que les gusta hablar sobre la belleza de lo cotidiano, pues pinta la belleza de lo cotidiano con una paleta, ¿no? O, bueno, hay voces muy diferentes, pero importante, ¿no? Siempre ser congruente contigo mismo. No pintar algo que uno no es. Y yo creo que eso se ve en la obra. Y mientras más sincero sea uno con uno mismo, las personas que vean esa obra se van a sentir totalmente conmovidas y llenas de ese arte, ¿no? Porque es sincero, ¿no? Y tiene como la vena, ¿no? La entraña ahí dentro de esa obra, ¿no? Y es lo que les diría yo a los colegas que están empezando, y pues que no se desanimen, ¿no? Que esto es como un proceso, y como proceso se tarda su tiempo, pero pues irán yendo tiempos mejores, ¿no? Sí. Confíen en el proceso. O sea, el proceso lento. Hay de proceso. Sí. Pues, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí, por darte tu tiempo, por venir de tan lejos. Pues que te tengamos aquí ha sido una de las experiencias más grandes que tenemos en el proyecto de Pintura al Aire. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tus palabras aquí al público. Pues algo más que quieres agregar, sino para que nos recuerdes tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en las plataformas que normalmente publicas tu trabajo. Pues bueno, a mí me pueden encontrar las plataformas como Oscar Axo Art. Axo es AXO-ART. Bueno, Oscar AXO-ART. Y ahí en cualquiera, en Facebook, Instagram, TikTok, todo. Y bueno, y muchas gracias por invitarme, la verdad. Muchas gracias a Quatsin, y muchas gracias a ti, Leo, gracias por esta invitación, amigo. Y espero pues le haya servido algo mi experiencia a todos ustedes. No, muchísimas gracias, Oscar. Pues amigos, muchísimas gracias por vernos en este nuevo capítulo. Agradecemos nuevamente a Benji en las cámaras, a Ospi en los controles y a ustedes por sintonizarnos nuevamente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo por estar acá. Gracias, nos vemos en la siguiente.